lo que vamos a hacer es recoger las variables que son necesarias para poder preparar primero un presupuesto que luego nos hará llegar a unas cuentas anuales pro forma, ¿no? O previstas. Es decir, cuando nosotros presentamos el plan financiero, el plan económico financiero del proyecto, pues por ejemplo a 5 años o a 6 años, como es el ejemplo que tenemos en este caso de nuestra empresa que fabrica y comercializa vacunas, lo que nos van a pedir son unos estados financieros, ¿no? Principalmente 3, aunque aquí aparecen los 2 principales, el tercero lo veremos y luego calcularemos de una forma indirecta, que son, como ya conoceréis, una previsión, pues en este caso a 5 o 6 años, de lo que van a ser nuestras cuentas pro forma de resultados, ¿no? Es decir, lo que tenemos aquí a la derecha de la pantalla, que es la cuenta de resultados, los ingresos generados por las ventas, el coste de ventas, normalmente del coste directo de la fabricación de estas vacunas, los salarios, y aquí están entendidos como un coste indirecto, es decir, no hay salarios dedicados exclusivamente a la fabricación que no existirían si no se vendiese, no se fabricase, se han considerado indirectos, pero pueden estar incorporados, ¿no? De hecho, suelen estar incorporados en algunas ocasiones cuando este coste es totalmente directo y atribuible a las existencias. Unos gastos generales que, como sabéis, pues principalmente se dividen en administrativos, en costes de ventas, comerciales, marketing, etcétera. Y ahí tendríamos un poco, luego pues esto acompañado de la parte de costes financieros y de coste por impuestos de nuestro resultado. Para esto vamos a ver qué claves, que en este caso aparecen en la izquierda y además aparecen en azul aquellas variables que son muy sensibles, ¿no? Y que principalmente en el modelo estratégico, en el modelo Canvas, en el estudio de mercado, son esas variables que son las claves de que toda esta información que vamos a meter en estos planes financieros pues tenga sentido, ¿no? Si la información no es válida, pues todo lo que salga no va a servir. Así que es fundamental entender bien, como veremos, ¿no? Cómo se fija el precio, cuál es la cuota de crecimiento, cuáles son los periodos de cobro, los periodos de pago, qué inversiones hacen falta para montar este negocio adelante. En estos vídeos, que son la parte económico-financiera, vamos a dar por hecho que hay un estudio previo en profundidad de estas variables, y lo que vamos a dejar es planteada en esta Excel en azul aquella información que realmente es sensible. ¿Para qué? Para poder ver en un momento determinado qué ocurre si yo cambio los precios, si vendo más, si vendo menos, si los tipos de interés suben, si cobro antes, cobro después, cómo impacta todo esto en mis necesidades de financiación, en mi rentabilidad, en mis márgenes, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera pestaña que lo que va a hacer es recoger esta información de un poco de los modelos estratégicos. Lo que va a hacer es precisamente definir todas estas partidas que aparecen en el cuadro, en el dibujo de la derecha, que como comento pues son los ingresos, ¿no? A modo de ejemplo, ¿qué nos va a definir los ingresos en los próximos 5 o 6 años? Pues hombre, en principio va a ser la cuota de mercado o las unidades, ¿no? Las unidades de venta, pero también lo va a ser el precio de venta, es decir, esa multiplicación, unidades por precio, me van a dar las ventas esperadas. De la misma manera, el coste de ventas, en este caso, vuelvo a decir que toda esta información ya la tenemos que traer analizada y preparada. Nos va a decir, oye, pues yo voy a vender con un margen, puedo decirlo en dos sentidos. Voy a vender con un margen del 30% o del 20% o del 100%, o voy a vender a 70 euros y me cuesta fabricarlo 30, ¿no? ¿Esto qué va a definir? Pues esto va a definir el coste de las ventas. ¿Qué más necesito saber para ese coste de las ventas? Lo que tardo en días. Veréis que hay variables que van definiendo normalmente una partida de la cuenta de resultados, que sería la de arriba, la de la parte de la derecha de arriba, ingresos, etcétera. Y también con las rotaciones me van a decir cuál es mi partida de balance de la partida, sobre todo de activo y pasivo corriente, ¿no? Es decir, oye, si tardo en vender 10 días una vacuna, por ejemplo, pues cuál es la cifra de mis existencias. No va a ser la misma si tardo 10 días que si la tengo en el almacén
200 días, ¿no? Las cifras de existencias pues, van a variar. Entonces, en cada uno de estas variables, combinaciones de estas variables me van a ir definiendo poco a poco lo que luego se va a montar como plan financiero proyectado o pro forma. Vamos a verlo, es decir, yo lo que voy a hacer ahora es contaros precisamente este plan financiero, los datos y cómo están vinculados en la información de lo que será finalmente la cuenta de resultados y el balance. El orden de estos vídeos no es exactamente como luego hay que hacerlo, pero es importante que los veáis en este orden porque ahora veremos estas variables, luego veremos el final, es decir, pasaremos a ver cómo queda todo antes de hacer el plan presupuestario y todo el trabajo que va en medio, para que veáis cómo va a quedar el trabajo final, porque si no, nunca sabemos hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, vais a ver cómo partiendo, el orden es, voy partiendo de esta información estratégica, información comercial, información que yo he investigado y después veréis los vídeos de los estados financieros terminados. Después de esos vídeos veremos y haremos la construcción a través del plan presupuestario de todas esas partidas, que el orden y la forma de verlo no es exactamente la de los estados financieros. Por eso se ve de esta forma, porque luego estarán vinculados, pero se ve mucho más claro si vemos qué variables y cómo queda, y a partir de ahí cómo se construye. Caso de vacunas COVID, los números que aparecen son cifras pues bueno, inventadas precisamente porque bueno, no queremos que se alinee con ninguna compañía que ha fabricado estas vacunas. Lo que pasa es que la vamos a usar, pues también podría ser un ejemplo interesante haber utilizado vacunas para diabetes, etcétera, pero lo fundamental aquí es entender la información. Vosotros en la plantilla podéis utilizar la información que vosotros creáis e incluso pues, cambiar todos los modelos. Entonces, bueno, en este ejemplo, en este caso de esta empresa que fabrica y comercializa vacunas, vamos a ver, es una empresa en dimensiones pequeñas comparado con lo que hemos tenido en la realidad de estos años de pandemia, donde las farmacéuticas estaban, bueno, pues había 4 o 5 únicas que han globalizado toda la comercialización. En este caso vamos a ver en primer lugar el total de mercado, el mercado al que vamos a atacar, ¿no? Que es un mercado pues pequeño en unidades. Tenemos 3.800.000 pues pacientes que van a ser vacunados y además tenemos una cuota de mercado muy pequeña porque entendemos que hay mucho competidor. Esto también sirve para que veamos un caso en el que no hay un oligopolio o no hay pocos competidores, ¿no? Es un índice muy atomizado de competidores, pues para que pueda servir también para cualquier otro caso de negocio. De aquí lo que vemos es varias cosas. En primer lugar, tenemos una cifra de mercado que no es constante. Pues bueno, de aquí lo que hemos hecho ha sido simplemente subir año a año un 1% la cuota de crecimiento, que es este dato que está aquí. Simplemente vemos que el 2023 va a ser el crecimiento en el 1% del 2022, y el 2026 va a ser el crecimiento del 25%. Esto podéis manejarlo como los datos que hayáis investigado os indiquen, ¿no? Pero además dentro de estas vacunas que van a ser vendidas en 2022 a 2027, nosotros solo tenemos una pequeña cuota porque hemos empezado, somos una pequeña empresa y hemos empezado con una cuota estimada del 1%, que además tiene una curva de crecimiento que es interesante, que no es lineal, ¿no? Es decir, oye, pues el primer año un 1, luego cojo un 4% del propio mercado, que por un lado el mercado crece y también además crece mi cuota, ¿no? Con mi acción comercial. El 2024 es un 6, luego es un 5 y luego ya se va haciendo constante un 2%, ¿no? En este ejemplo. Esto es una manera de ver que tenéis que preparar documentación que esté basada en realidad, ¿no? Es decir, oye, pues mira, aquí esto está justificado porque hay una doble dosis, el que se ha puesto en la primera se tiene que poner la segunda igual en principio, etcétera, ¿no? Hay que explicar bien y hay que entender bien y esto tiene que estar siempre fundamentado en la investigación de mercado que habéis hecho y en las previsiones que habéis hecho, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, ¿cuáles son mis ventas medias durante 2022, 23, 24, 25, 26 y 27? Pues no es más que coger esa cuota de mercado
y calcular las unidades, ¿no? Unidades vendidas. Aquí aparece un crecimiento de la, ¿no? Un crecimiento de la actividad año a año, es decir, pues me ha crecido de 38.000 vendidas a 154.000, un 300%, y de la misma manera aquí me baja un 60%. Por lo tanto, todo esto, vuelvo a decir que es información que está aquí preparada, pero que, si os dais cuenta, está totalmente fundamentada en estas casillas de aquí. Esta en realidad debería ser también azul. Por lo tanto, continuamos. Tenemos precio, es decir, aquí teníamos unidades, precio. ¿Dónde va? ¿Para qué necesitamos esto de unidades vendidas? Pues evidentemente para esta primera línea de ingresos. Precio de venta, pues también. Aquí en este caso hemos puesto un ejemplo en el que tenemos dos modelos de negocio, una vacuna monodosis, una de doble dosis, cuyos precios de venta, estos son los precios de venta, pues son los que aparecen aquí, ¿no? 66 euros, 67, y esto, pues aquí hemos puesto también un crecimiento que, pues bueno, que podéis estimar con crecimiento de... yo no pondría aquí la inflación porque no siempre vais a poder trasladar la inflación a los precios de venta. La inflación sí que tiene que aparecer en los gastos, en los precios de compra, en algunos gastos generales, etcétera. Pero precisamente no todas las compañías, ni mucho menos, pueden trasladar a su precio final el precio de venta, como ya sabéis, y por lo tanto sí que puedo, pues en un momento determinado existe un porqué, ¿no? Para justificar esta subida de precios, que aquí es simplemente un ejemplo, pues podéis justificarlo. Pero ojo con subir la inflación por el hecho de que exista, porque sí que va a aparecer en la parte de gastos, pero no va a aparecer, o no puedo siempre trasladarla al precio final en el precio de venta. ¿Qué hace esto? Pues como todos sabemos, nos va a comprimir el margen de beneficio, y eso siempre es negativo en principio. Aquí tengo unos precios. Yo simplemente he calculado la media, lo que presupone, y esto es importante, que la media ponderada, es decir, que estoy vendiendo la mitad de mis ventas van a ser monodosis, la otra mitad van a ser dosis dobles. ¿Que no es así el caso? Pues simplemente lo que hay que hacer es hacer una media ponderada de las cifras. Es ver un poquito el crecimiento de los precios. Simplemente en la primera fila de este bloque de aquí, de la partida de la fila 17, nos da el precio que recoge la media que hemos comentado. Entonces, con esta cifra de aquí, los precios y las cantidades, vamos a tener ya la línea de ingresos. Vamos a continuar. A partir de aquí, en este primer bloque, aparecen gastos de diversos tipos, y por eso aquí tiene un formato, pues un poquito más de la información de la parte estratégica, que luego se reordenará en el presupuesto y dará lugar por último, a los estados financieros. Bueno, aquí el coste medio de la venta del producto. Aquí ha sido muy sencillo, simplemente hemos aplicado un coste de ventas, es decir, si yo vendo una vacuna a 66 euros, pues el coste de lo que es la fabricación de la vacuna, el producto, la materia prima, mejor dicho, no la fabricación, sino la materia prima, es de 28,7. Estos cálculos pueden ser mucho más complejos, pues cada uno, dependiendo del modelo de negocio, pues ya lo enfoca, ¿no? En este caso es un 38%, que aquí sí se le ha aplicado durante el crecimiento a este coste una inflación, ¿no? Una inflación primero del 2022 al 23 del 8,90%, luego se ha hecho una estimación de la inflación, pues tiene algo de reducción, el 6, el 4, el 3, y se mantiene el 3, y eso sí que se va aplicando. Habría que incluir también aquí alguna subida en el caso de que sea, pues, de materias primas, incluso pues energía, si es que corresponde en el caso, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es el ejemplo. Esta cifra de coste de ventas es fundamental porque va a venir aquí, ¿no? Al coste de ventas. ¿Con qué? Pues con las unidades vendidas. Las unidades vendidas no coinciden con las unidades compradas, ¿de acuerdo? Entonces esto lo veremos luego en el presupuesto, pero inicialmente con las unidades vendidas tendríamos el coste de las ventas. ¿Qué más información tenemos aquí? Aquí aparecen una serie de gastos generales, marketing, etcétera, pero lo fundamental es que algo que no aparecerá en los estados financieros, pero que para nosotros a nivel analítico sí que es importante, es diferenciar bien entre lo que son los gastos variables y los fijos.
no coinciden, aunque se parecen, pero no coinciden con los directos e indirectos, ¿no? No vamos a entrar en una discusión de este tipo ahora, pero a modo de ejemplo, para lo que nos interesa es, gastos variables van a ser aquellos gastos que solo existen o se generan cuando yo realizo una venta. Es decir, si yo tengo la vacuna y la vendo, genero un coste de ventas. Si no la vendo, pues en principio no genero ese coste de ventas. Una comisión sobre ventas, pues perfectamente es variable. La distribución de logística, ¿no? En caso de que yo la subcontrate, es variable. Pues si no tengo nada que repartir, no genero un coste o un gasto de distribución. El concepto de directo, que se parece bastante, no es exactamente así, porque directo se refiere a todo aquel gasto, sea variable o sea fijo, que es atribuible directamente a las existencias o a la producción. Bueno, continuamos. Aquí lo que hemos dicho es simplemente, tenemos este primer coste medio que ya hemos comentado, gastos generales de explotación. En general no van a ser gastos variables, porque aquí se recogen pues muchos gastos y costes distintos, como puede ser alquiler, consumo de luz, algunos sueldos incluso, bueno, pues muchas cuestiones que hay que definir. En este ejemplo, en este caso, sí los hemos hecho variables sobre ventas. Que no son variables, pues simplemente se ponen como fijos, se calculan los fijos, como veréis aquí abajo, en importes, en euros, aquí es porcentaje sobre las ventas, y simplemente es porque diferenciemos bien, porque luego cuando hagamos el presupuesto, habrá gastos generales fijos, gastos generales variables, o habrá una serie de diferentes costes que son variables y fijos, que aparecen en el presupuesto desglosados para entender y para utilizarlos, sobre todo lo que es el cálculo de los umbrales de rentabilidad mínimos que tengo que vender para no perder dinero, pero que luego en los estados financieros se agregan, es decir, solo habrá una partida de costes generales, o habrá una partida de marketing, o habrá una partida de lo que sea, que suma ambas, ¿no? Las variables y las fijas. En el estado financiero no se ve separado. Pero bueno, es importante porque a nivel analítico, vuelvo a decir, tenemos que saber diferenciarlos, porque eso nos va a dar una herramienta muy potente, que es calcular cuál es el umbral mínimo de ventas, tanto en dinero como en unidades, que tengo que realizar para no perder dinero o empezar a ganar. De la misma manera, en gastos generales, aprovecho, y esto vendrá aquí, ¿no? En la cuenta de resultados. ¿Qué otros gastos también van ahí? Pues van a ir las comisiones de la red de ventas, van a ir la logística y la distribución, van a ir costes fijos generales, que en este caso son fijos, pues en este caso los tenemos repercutidos a I+D. Aquí es verdad que hay que hacer una salvedad, qué gastos se consideran gastos y qué gastos se capitalizan en intangible, que no vamos a entrar en este vídeo, pero es importante separarlo. Algunos otros gastos generales, como puedan ser tasas, ¿no? Que yo tengo que pagar independientemente de que venda o no venda, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay otro gasto que hemos considerado aquí importante, que son la provisión de impagos, que bueno, también va sobre ventas, lo vamos a dejar aquí terminado, que puede ser pues tanto mermas como impagos, como robos, ¿no? Que vamos a poner, pues, por ejemplo, un 1%, ¿de acuerdo? Un 1% pues al año. Eso va a ser un gasto que es directamente pérdida, que se debe a eso, ¿no? A ese tipo de mermas, etcétera, etcétera. Vale, aquí en este primer bloque, que no tiene por qué ser siempre así, pero hemos puesto todo aquello que es un coste directo o fijo de las principales partidas de la cuenta de resultados, a excepción de los salarios. ¿Por qué hacemos esto de una forma diferente? Vamos a hacer luego en el presupuesto unos salarios que están separados en las tipologías de profesionales que están participando, que son el coste de producción, que va a ser un poquito el más interesante a la hora de verlo en la parte del presupuesto. Vamos a ver una parte comercial y una parte, digamos, de la empresa, de la dirección, etcétera. Tienen salarios diferentes, vamos a poner un convenio que también hace unos incrementos, y por lo tanto esta es la información que trataremos y que al final del día vendrá aquí, a la parte de salarios también de la cuenta de resultados. Ahora ya vamos a centrarnos un poquito más en lo que son las inversiones de esta empresa, que se separan principalmente en las fijas y en las corrientes, ¿no? En las circulantes. ¿Y cómo son financiadas? Pues a través de las tres fuentes principales, como son los socios y la deuda financiera, y también los resultados no repartidos. Veréis que esto no es un balance contable, porque los proveedores aparecen en la izquierda, no es un error, sino simplemente que se está tratando de un balance financiero
donde los pasivos operativos, los pasivos que se producen por el desarrollo del negocio, como pueden ser proveedores, acreedores de servicios, administraciones públicas, en vez de tenerlos como fuentes de financiación en positivo en la derecha, los incluimos como fuente de financiación, que son como activos en negativo en la izquierda, para entender cuáles son las fuentes que financian estas inversiones, ¿no? Las inversiones en activo fijo más las inversiones en circulante solo pueden ser financiadas ahora ya por socios y resultados y deuda financiera, bancaria, ¿no? O externa, y no tanto por deuda no bancaria. La deuda no bancaria, que viene a ser esas financiaciones de circulante por los proveedores, ya la hemos incluido aquí con signo negativo. De esta manera tenemos muy depurado qué inversiones o qué financiaciones vamos a necesitar, ¿no? Las de verdad, es decir, oye, necesito pedirle al banco, necesito una cuenta de crédito, tengo que hacer una ampliación de capital, no puedo repartir beneficio, porque esos son las fuentes de financiación de estos activos de aquí. Vale, pues entonces lo que vamos a ver ahora es, en primer lugar, cómo se financia o cómo se calcula, qué datos son los que yo voy a necesitar para calcular esta parte de aquí, es decir, las necesidades operativas de fondo, el activo circulante operativo menos ese pasivo circulante operativo que me ayuda a financiar, y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por qué necesito para calcular estas cifras. Estas cifras necesitan dos variables cada una de las partidas. Una variable va a tener que ver con las propias ventas o las compras, es decir, viene de aquí, que ya la vamos a tener por ahí, pues unidades vendidas, cifra de ventas. ¿Para qué? Para los clientes, que son los que van a tardar o no en pagarme. Y la otra información es cuánto precisamente en este caso van a tardar en pagarme, en cobrar yo, ¿no? Es decir, rotaciones. Existencias, ¿qué me va a decir? Pues el coste de ventas, porque las existencias al final se contabilizarán a nivel de coste de ventas dentro del balance. Pero necesito saber si tardo en venderlas 10 días, tardo en venderlas 20 días, 100 días, porque evidentemente más tiempo estarán las existencias en mi balance si tardo más. Luego, la rotación de ventas, o periodos medios, ¿no? De ventas, de almacén, etcétera. Periodo medio de cobro, cuánto tardo de media en cobrar. ¿Qué pasa? Pues con los proveedores, que en este caso sería de pasivo, ¿verdad? También la cifra de compras, ojo, no el coste de ventas, sino lo que yo le compro al proveedor. Y también lo que tardo en pagarle, ¿verdad? Cuanto más tarde en pagarle, más me financia, y en principio es mejor porque una cifra negativa más grande minora el total y por lo tanto necesito menos deuda. ¿Por qué? Porque me están ayudando mis proveedores. Y luego aquí vamos a desagregar la caja en dos partidas que son fundamentales y que normalmente no se hacen, pero que tenemos que tener en cuenta. La caja va a tener dos funciones. Una función es lo que vamos a llamar caja ociosa o caja de seguridad. Lo de ociosa puede confundir. Caja de seguridad, que es, oye, yo voy a tener aquí, de lo que yo pida a mis socios o mis resultados, ¿no? Unos repartidos o mi banco, voy a dejar una caja de seguridad. Imaginad una caja, ¿no? Una caja de estas rojas con llave, en la que yo tengo ahí un dinero. Y ese dinero es un dinero que no está invertido ni en existencias, ni en laboratorios, ni en absolutamente nada. Y lo que me va a decir es, ojo, esta caja es de seguridad y la voy a tener por si acaso y voy a ver cómo la calculo, ¿no? Hay gente que tiene poca, hay gente que tiene mucha, eso ya es un tema muy subjetivo. Una cosa, y como lo vamos a ver aquí en el ejemplo, es decir, oye, pues mira, yo quiero, ¿qué es lo que tendría que atender en un momento determinado de un pico de incertidumbre, ¿no? Pues tendría que atender una serie de pagos, ¿no? Que son los salarios. Oye, pues voy a coger los gastos generales, los pagos, ¿no? De un día, los voy a calcular, pagos de proveedores, pagos de administraciones públicas, pagos de salarios, etcétera, lo que yo tengo que atender, y voy a coger y voy a decir, oye, pues mira, yo quiero una caja de seguridad que me dé dinero suficiente para cubrir un mes de esos gastos, o 3 días, o 6 meses, evidentemente. Cuanto más tiempo, más dinero en caja ociosa es porque no produce rentabilidad, no está invertida en la empresa para producir márgenes en ventas, etcétera, o beneficios, ni siquiera está invertida en nada, como mucho en algún depósito a 3 meses que no nos va a dar nada, pero la tengo porque lo que estoy haciendo es pagar la seguridad. ¿Cuánto me está costando esta caja? Alguien podría pensar, no, nada, no, sí, me está costando la media del coste de financiación, ¿no? Lo que se llama WACC, que veréis en próximos vídeos. Si yo estoy pidiendo un préstamo al 4, al menos, pues digo, pues es que me está costando el 4, yo debo al 4 y la tengo parada,
¿de acuerdo? O sea que ojo que no es gratis. Bien, pues entonces, ¿qué necesito? Pues principalmente, si os dais cuenta, datos de las cuentas de resultados y rotaciones. Pues estas rotaciones son las que vamos a ver aquí. Y en días, si os dais cuenta, tenemos varios periodos medios durante los años que vamos a hacer en este trabajo la previsión, ¿no? En primer lugar tenemos un periodo medio de pedidos. Este periodo medio de pedidos es lo que tardamos en realizar las compras que hacen referencia a la materia prima. Hemos puesto un periodo medio de 15 días, ¿no? De 15 días en lo que se tarda en tramitar el pedido de la materia prima para producir la vacuna. Después tenemos un periodo medio de almacén o de producción, es decir, lo que tardamos en procesar esa materia prima y dejar la vacuna preparada para ser comercializada. Luego tenemos un periodo medio de venta, que son los días de media que tardamos en vender, es decir, en terminar entregando al cliente nuestra vacuna. La suma de estos tres números, es decir, el periodo medio que tardo en realizar el pedido, el procesamiento y la venta, que da una suma de 85, es lo que luego se considerará como periodo medio de almacén o de producción. Al final, lo fundamental es cuánto tiempo tenemos en el almacén, en procesamiento, en el periodo de venta, el dinero, ¿no? Invertido en esta materia prima. Después de ser vendido, hay un periodo medio que es el periodo medio de cobro, que en este caso tenemos un periodo medio de 43 días, desde que se entrega la vacuna hasta que se recibe el dinero. La suma de estas cifras, de todo este tiempo que nosotros tenemos, si os dais cuenta, invertido nuestro dinero en el pedido, en el almacén como existencias, en la venta, ¿no? en la venta, en el proceso del tiempo hasta que se tarda y también hasta que lo recibimos, es lo que se llama ciclo de explotación. Ese ciclo de explotación es desde que se invierte €1 en ese pedido hasta que se termina cobrando. Ese ciclo de explotación, si nosotros pagásemos a nuestros proveedores al contado, pues se coincidiría con el de maduración, que es lo que yo termino tardando por cada euro invertido, en recibir €1 y su beneficio. Si resulta que mis proveedores me financian a mí pues 30 días, como es el caso, ¿de acuerdo?, desde 2022, pues ese periodo medio en realidad se reduce, porque lo que hago es restar el tiempo que yo tengo invertido, mi euro, en mis clientes, en mi proceso de venta, en mi periodo de cobro, es ayudado en días por mis proveedores, que tardo 30 días en pagarle. Es decir, que yo tardo 98 días en convertir todo el proceso del euro al euro y su beneficio, o su pérdida, ¿no? Su resultado, esperemos que sea beneficio. A partir de ahí, yo lo que hago es una proyección de días que va un poco en el proceso del análisis estratégico, ¿no? Lo que yo puedo tardar en realizar el pedido por las circunstancias que sean. El periodo que se termina un poco produciendo la vacuna, ¿no? Aquí es muy constante, pero el análisis más detallado os dará información para el proyecto que estéis analizando de esos días. Lo que tarda en vender, esto es más complicado, ¿no? También de afinar, pero pues me puedo fijar un poquito en los competidores, en histórico, en el caso que haya hecho algo similar, si tiene relación o no pues con el ciclo económico, si tardó más o menos en vender, etcétera, ¿no? Pero en eso se escapa un poquito al objetivo del vídeo. Aquí tengo el periodo entonces de maduración. Aquí veis que cambia porque precisamente hay un aumento en este periodo medio de los pedidos, ¿no? ¿Esto para qué nos va a servir? Pues nos va a servir, volvemos otra vez, para analizar todas aquellas partidas que aparecen en estas necesidades operativas de fondos, este circulante operativo menos pasivo operativo, ¿vale? Faltaría alguno más, ¿no? Que lo tenemos aquí abajo. Es decir, en el pasivo operativo, aparte de los proveedores, ¿quién más está? Pues está precisamente todos los acreedores de gastos generales, de los servicios, la luz, en fin, la propia mano de obra sería. Todo eso se suele pagar a 30 días vista, ¿no? Pues las facturas un poquito de servicios. Y luego tengo también el periodo medio de pago de impuestos, es decir, Hacienda, tanto en IRPF como en IVA, como en sociedades incluso más, me financia, ya que una vez que yo genero el beneficio, no es el momento en el que lo pago, yo pago pues a trimestre vencido, ¿no? En principio a trimestre vencido si soy pequeña empresa y a 30 días si soy gran empresa.
Esto aparecerá aquí porque veremos que hemos pasado a condiciones de gran empresa en esta estimación, en las ventas, ¿no? Más de 6 millones de euros, supongo, a partir del 2027. Pero bueno, esto es precisamente está así para que vosotros podáis estresar, hacer análisis de diferentes escenarios, qué pasa si, ¿no? Sería un poquito el objetivo de esta parte, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta aquí es precisamente que vamos a usar los periodos medios para, junto con las partidas de cuenta de resultados, como comentábamos anteriormente, se puedan calcular las partidas medias de inversión y de financiación operativa. ¿Qué más inversiones tenemos? Pues unas inversiones que son las del CAPEX, ¿no? Plan de inversiones iniciales. Oye, pues mira, en esta estimación yo lo que tengo, si os dais cuenta, es una inversión inicial en inmovilizado inmaterial, en unos laboratorios por 1 millón de euros, en unos medical devices que también son de 340.000, servidores y sistema informático, 30.000, un utillaje y unos equipos de oficina. Esta es una inversión que yo creo que es la que más fácil de entender, porque aquí sale 1.815.000. En el 2023 ya no vuelvo a invertir nada, no es como aquí, ¿no? Simplemente es, oye, yo invierto esto y esto en el balance aparecerá, ¿de acuerdo? 400.000 con sus amortizaciones y sus desgastes, pero no lo vuelvo a invertir, por eso se llama plan de inversiones. Sí que aparece en el 2025 una nueva inversión de medio millón de euros en otro laboratorio nuevo, ¿no? Y esta inversión aparece en el 2025. En el balance no aparecerá así, sino que aparecerá la foto a 31 de diciembre de lo que tengo, ¿no? Entonces sería 400.000, 1 millón, 1.500.000, ojo, menos los desgastes por amortización. Pero esto lo veremos. ¿Qué más me hace falta? Esto es lo que va aquí, ¿verdad? Esto que hemos visto son inversiones fijas, ya tendríamos la inversión. O sea, podríamos saber perfectamente cuánto dinero tenemos que invertir al inicio, pero también cuál es la variación en base a las ventas, en base a las existencias de estas inversiones durante los años. Y esas inversiones tienen que estar o han debido ser financiadas con otras fuentes de financiación. Solo tenemos 3. Volvemos a lo mismo. Lo que ponen los socios, el resultado, beneficio-pérdida, que ha sido no repartido, que se queda en la empresa para ayudar a financiar, y la deuda bancaria, tanto la parte de largo como corto, pero en efectos es la deuda bancaria. Esta deuda bancaria la iremos calculando en base a la necesidad de estas variaciones, ¿no? Pero esto lo veremos en el plan presupuestario. ¿Qué nos falta entonces aquí? Pues nos falta precisamente lo que aportan los socios y cuál es la política de reparto de esos dividendos, de ese beneficio a través de dividendos. Pues nos dicen, oye, mira, los socios van a poner 1 millón de euros. Fijaos, simplemente aquí ya hace falta 1.815.000, pero es que además también va a hacer falta financiar estas existencias. Por lo tanto, el resto tiene que estar financiado por los resultados, que evidentemente a día 1 del inicio no va a haber ninguno, de los resultados que no han sido repartidos. ¿Qué más? El banco. Ya si los proveedores, acreedores, etcétera, han sido considerados como fuentes de financiación, ya incluides aquí, descontando, ¿no? esta cifra, minorando esta cifra, lo que tendremos ya solo son esas fuentes. El millón de los socios, los resultados no repartidos y la deuda bancaria o financiera. La política para este caso va a ser que se aporta una única vez 1 millón de euros por los socios y una política de dividendos que los socios exigen que se reparta todo el beneficio menos el 10% del resultado, del beneficio de ese año. Esto corresponde, sabréis algunos, a lo que se define como reserva legal obligatoria. La reserva legal obligatoria me dice que al menos tengo que dejar en la empresa el 10% del beneficio del año hasta que esas reservas acumuladas correspondan al 20%, creo que es del capital social o de los fondos propios. Esto lo podéis revisar. La política para este caso es que siempre se va a repartir, si se puede, si hay beneficio, todo a excepción de ese 10%. ¿Qué más información nos aparece? Bueno, pues esta es una información que aquí a priori no se entiende bien y la iremos viendo, y es que me dicen, oye, la política, por lo menos inicial, de los socios de la empresa es que van a hacer uso de las cuentas de crédito o de los anticipos de facturas de la cifra que nos aparezca NOF. Es decir, toda esta cifra que aparezca cada año aquí la van a descontar y la van a financiar con deuda bancaria. Esto no significa que eso sea correcto, pero es lo que vamos a usar para ver ejemplos y explicar cosas que ocurren para que luego podamos decidir si lo usamos, no lo usamos, etc. De inicio vamos a contar con que todas esas necesidades operativas de fondos que aparecen con su caja de seguridad, los clientes ayudados con los proveedores y las existencias, es descontado de inicio y se genera caja suficiente para atenderlo. ¿Qué más? Pues tenemos que saber
el tipo de interés de esa financiación. Nos dicen que los tipos de interés, lo que es la financiación, en el largo plazo nos van a cobrar un 3%, en la parte de corto plazo un 1%, y si tenemos excedentes de caja, nos lo van a retribuir al 0,50%. Por último, la tasa impositiva de los impuestos sobre los beneficios será el 25% y el IVA, que será del 21%, las retenciones medias del IRPF del 20%, y la seguridad social a cargo de la empresa es del 18%, evidentemente esto luego se podrá manejar y cambiar, porque con esto vamos a calcular el IVA, el IRPF y la seguridad social, esos acreedores de Hacienda, administraciones públicas que nos ayudan a financiar un poquito esos gastos que tenemos, ¿no? Los salarios, los gastos que lleven estos impuestos, etc. El impuesto de sociedades aquí se va a definir como pagada en el año y por lo tanto no va a ser una fuente de financiación, ¿vale? Porque es año vencido, pues damos por hecho que va a ser pagado durante el año siguiente. Bueno, pues toda esta información volvemos a recapitular con partidas de ingresos y rotaciones principalmente de fórmulas de pago, de ventas, etc. Nos van a dar a través de lo que es el plan presupuestario cifras de todas y cada una de las partidas de los estados financieros. Ahora vamos a ver los estados financieros, que es a donde vamos a llegar al final. Vamos a ver las cifras, vamos a interpretar lo que significa y por último veremos cómo todo esto se va construyendo.